Y estábamos hablando con el doctor Eduardo López, infectólogo, a quien le agradecemos que esté con nosotros, que nos decía, atención, porque no son 14 días. Son 14 días primero, pero si siguen apareciendo casos, se extiende la cuarentena. Claro, correcto. O sea, usted tiene un barco en cuarentena, tiene que durante 14 días no aparecer ningún caso para levantar la cuarentena. Sino cuando aparece un caso, usted tiene que extender otros 14 días. Ahora, por ejemplo, se confirmó el argentino. Y tienen 14 días más. Lo que pasa es que un barco tiene una característica muy interesante desde el punto de vista epidemiológico. En primer lugar, es un lugar semicerrado, Sí. que comparte muchas áreas comunes, los almuerzos, las cenas, actividades recreativas, las actividades. Y además, cuando salen en tour, cuando llegan a las ciudades, salen en bloque, También, diríamos, claro. que fue lo que le pasó a este argentino. Hay un tema más agregado. El ministro de Salud, Kato, de Japón, está muy preocupado porque antes de aparecer, hicieron escala en Okinawa durante varias horas y muchos pasajeros del barco, que son 2.666, recorrieron, diríamos, zonas en ómnibus o en taxi, Claro. con lo cual ellos están muy preocupados. Acuérdense que pronto vamos a tener los Juegos Olímpicos de Tokio. Claro. Así que el barco es un lugar, aunque parezca mentira, ideal para que se propaguen enfermedades, Claro. vinculado a las características epidemiológicas que tienen los cruceros, ¿no? Igual lo que Digamos. están haciendo entonces es bastante acertado dentro de ese escenario. Sí, sí. El tema de que quede cada persona en su camarote, por lo menos. O sea, lo que están haciendo es básicamente que cada uno haga su cuarentena en su camarote. Dado que hay camarotes sin salida al exterior, diríamos, salen por horas a los lugares abiertos, por ejemplo, a tomar aire y demás, y las comidas se las están entregando básicamente En la puerta. la tripulación, que está trabajando un trabajo impresionante. Que también para ellos es un riesgo, digo. No, seguro, hay tripulación que están infectadas. Claro. Digamos. Hay 61 infectados en ese barco. 61. 48 dio el capitán hace 2 días. Y hoy el ministro de Salud de Japón, Kato, reconoció que había 61 infectados y que se habían hisopado un gran número de individuos y que por ahora ellos estaban prestando especial atención a los mayores de 65 años, porque si se da la enfermedad es más grave o más prolongada o más severa que individuos más jóvenes. Porque ya pueden tener también alguna enfermedad de base, ¿no? Sobre todo en vías respiratorias, que estaría Vías respiratorias, ayudando a que sea vías respiratorias, cardiópatos, o sea, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Se estima que en Wuhan, por cada un infectado, podría haber contagiado a 2. Esto es Sí. los datos que se están dando como análisis matemáticos. En caso del SARS fue 1, 3. Y el otro dato, que en un barco con población cerrada la posibilidad de contagio es mejor, lamentablemente, que cuando uno está en lugares abiertos. Por ejemplo, ¿no? un lugar cerrado como un barco, los sistemas de ventilación, por ejemplo, ¿no puede ser un vehículo, una vía para contagio? No, ¿Cómo es se una muy maneja? buena pregunta. No está demostrado que el virus tenga transmisibilidad de pequeñas partículas por vía aérea, como es el virus de la gripe, por ejemplo. Sí. Aparentemente el contagio es cercano, porque el individuo cuando tose estornuda elimina partículas grandes a 1 metro, 1,5 metros. Pero en superficies duras no porosas, el virus puede ser infectante por 24 horas si no se desinfectan con Esto es pasamanos, pasamanos, que hay que usar agua lavandina. el subte, pues no sé, imagino en el subte Claro. donde Por millones de eso, personas el tocan. subte, diríamos, pero sobre todo superficie que estén cercanas donde el individuo estornudó o tuvo tos. Entonces eso, en un barco hay muchos lugares, Claro. por ejemplo, ¿no? Claro. Hasta las máquinas para hacer ejercicio, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. El barco realmente es un lugar, desde el punto de vista epidemiológico, preocupante, diríamos. Yo voy a ser sincero, así como soy cautamente optimista con respecto a Argentina, yo creo que va a haber más casos en los barcos. No, y usted marcaba algo Claro. que también es importante. En cada puerto bajaron estos pasajeros y tuvieron contacto con un montón de gente, inclusive en lugares turísticos donde va gente de todo el mundo. Claro, digamos, hay que pensar cuando aparece el primer caso, ¿no? Claro. A partir del primer caso, en los barcos, en los puertos que salieron, hay riesgo. Por eso
estaban preocupados por Okinawa, que fue el que está desde el punto de vista de periodo de contagio adentro. Primero. ¿Y fue el único que pararon o después pararon? No, habían parado antes, no, venían hacia Japón, como bien decían. Claro. Y el foco, digamos, ¿cómo se produce el contagio? Alguien que había tomado contacto en... Es un individuo que sube en Hong Kong. El que sube. Claro, exactamente. Y el otro dato interesante es que hay un barco que iba a hacer un circuito parecido y el gobierno de Japón le dijo no me bajen a Okinawa. Claro. No haga aporte en agua porque tenían miedo de que esto pudiera ser un tema. Es muy interesante, ¿no?, lo que indica de los barcos. Primero, bueno, por esta condición, ¿no?, de propensa para que se propague rápidamente y con facilidad. Pero pensaba, apenas se supo la magnitud de la situación, las compañías aéreas dejaron de viajar, se cerraron las fronteras de los países limítrofes, hubo una cantidad de acciones, pero claro, en los barcos no, y además porque hay gente que sube a lo mejor en otros puertos que inmediatamente uno no identifica con China. No, además hay un Pero tema... la persona pudo haber estado 2 semanas, 3 semanas antes y entonces... A ver, el periodo de incubación máximo es 2 semanas. Entonces, si un individuo tuvo un Wuhan, por decir algo, no tuvo síntomas, y a los 3 días o 4 subió al barco, pues desarrolló síntomas dentro del barco, que fue lo que pasó, diríamos, ¿no? Y además el barco tiene ambiente cerrado, comparte muy... Fíjense ustedes qué interesante. Este compatriota se contagió de un individuo que hizo el mismo tour con ellos, ambiente cerrado, un ómnibus recorriendo una ciudad, ¿no? Claro. Así que eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Cuando uno ahora viaja, cuando haces el check-in te preguntan si estuviste los últimos 14 días en China. Imagino que esto es protocolo en todos lados. No sé si sabe usted, pero ¿qué es lo que dice el protocolo? ¿Qué se hace con esos pasajeros si dice sí, estuve en China? Si estuvo en China... ¿No se lo deja subir al avión? ¿Se lo deja...? No, yo creo que eso depende de las compañías, por ejemplo. Lo que estamos haciendo nosotros es el protocolo que recomienda la OMS, adaptado a Argentina, que es caso sospechoso, es individuo que tiene fiebre, acompañado de tos o síndrome gripal, pero que vino de la provincia de Hubei, que incluye la enorme cantidad, el 65% de los casos de China fueron en la ciudad de Hubei, en la provincia de Hubei. Sí. Entonces esos individuos se los aísla, se le toma la temperatura y se le saca esputo y se manda al Malbrán para analizar. Supóngase que el individuo venga sintomático, que a uno le preocupa, ya con síntomas, un poquito de dificultad respiratoria, se lo interna en aislamiento en el hospital Eurnequian de Ezeiza. Queda el segundo grupo, que es aquel individuo que bajó sin síntomas, diríamos que ese se le está dando... Es el más difícil. Es más difícil de todo. Se le está dando información, pero si aparece fiebre, concurrir a cualquier centro de salud de la Ciudad de Buenos Aires, porque estamos preparados desde la pandemia, la pandemia de gripe, casi todos los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires están preparados y tienen áreas de aislamiento. Se le hace un primer test en el hospital local y luego se hace un segundo test, diríamos, en Muñiz, para eventualmente luego mandar al Malbrán si es exactamente esa cepa de coronavirus. ¿Y en el mientras tanto qué se hace con el individuo queda aislado. Queda aislado. Queda aislado, se lo trata si tiene síntomas, si tiene dificultad respiratoria, se le coloca oxígeno. Claro, pero el que no tiene síntomas, yo llego. No, se espera hasta los resultados. Hay que esperar. Sí, ese es el principio. Es rápido igual el resultado. Es rápido, sí, eso es rápido. Pero el tema en este caso son los que llegan, pero vos le preguntabas los que se van también. O los que se van también, claro, imagino bueno, que en ese caso... Yo los que se van, en este sentido, digamos, mi consejo es que posponga un poco el viaje, salvo que sea imprescindible, a China, porque yo le digo, la provincia de Hubei tiene el 65%, pero el 35% está desparramado por China. Claro. Con lo cual, si bien, por ejemplo, Shanghái tiene muy pocos casos y Pekín muy pocos casos también, diríamos, uno no está exento, diríamos, de esto. Entonces, postergar el viaje me parece prudente, si bien puede ser una medida antipática, siempre molesta esto. Y lo segundo es, en aquella zona usar barbijo, lavado frecuente de manos, porque el virus dura varias horas en las manos, y evitar las aglomeraciones, que es el mejor mecanismo, porque en una pequeña superficie usted tiene mucha cantidad de gente, ¿no? Que eso hay que tratar de evitarlo. Prefiero viajar en taxi y no en subte, por ejemplo, ¿no? ¿El alcohol en gel es lo mismo que el lavado de manos? El alcohol en gel también inactiva el virus. Hay trabajos que el alcohol etílico, que es el componente, digamos, parecido del gel, inactiva el virus. Digamos, es igual que el hipoclorito de sodio, aunque el hipoclorito de sodio es el agua lavandina, para que entendamos,
es eficaz. Doctor, vamos a escuchar justamente al ministro de Salud lo que decía con respecto a este tema. Nos juntamos varios ministerios, varios ministros. Esto es, hay una resolución que hicimos en el decreto, en realidad, en el año 2007, cuando fue la influenza, que justamente estaba el presidente Kirchner, firmaba, el actual presidente y yo que era ministro. Así que existe el instrumento legal. ¿Cuál es la idea? La idea es coordinar más lo que venimos haciendo en los ministerios. Nosotros lo venimos haciendo desde el principio esto. 2 reuniones sistemáticas como mínimo. Una que es con los distintos organismos del Estado que tienen que ver con las medidas que toma el gobierno, y otra con la comunidad científica, los infectólogos, los profesores universitarios, para salir con un discurso común, compartido por todos y por supuesto que lo hemos elaborado entre todos. La situación es estable, hay un buen dato hoy, que más allá de decir los muertos de cada día, que no son muchos en términos de la afectación que tiene la enfermedad es la que tiene más baja letalidad de todas las epidemias que ha habido en los últimos años. Pero además de eso, ¿cuál es el buen dato? Tanto hoy que tenemos la información como ayer, disminuyeron los números de casos nuevos. Eso es muy bueno porque eso indica que posiblemente estemos en el periodo de descenso de la epidemia, y eso es un buen síntoma, como les decía. Y nada, coordinamos, como les decía antes, desde la información en los aeropuertos hasta un sistema de referencia donde cada ministerio pone un referente, y nosotros también tenemos un referente que se dediquen directamente a ello, que es mi viceministra, que está acá conmigo, la doctora Carla Bisotti. Carla Bisotti, que vamos a tener seguramente contacto con ella más adelante, porque es, como dijo el ministro, la encargada, ¿no?, del tema en nuestro país. ¿Usted estuvo en esa reunión? Yo estuve en una reunión que fue invitó el ministro, y ahí lo que se planteó es muchamente el caso sospechoso y el caso, diríamos, del individuo que aparece durante el transcurso. Por eso la activación del protocolo, con todo respeto a los colegas, este abogado argentino de acá no tiene indicación, porque usted tiene que tener contacto, si usted vive en Argentina, es contacto con un individuo que tiene síntomas, ¿me entiende? No que estuvo infectado o que viajó hace 3 meses a China. Ese individuo no contagia, porque el periodo máximo de incubación son 2 semanas. Si un individuo que vino de China, argentino, chino, el que sea, si en 2 semanas no tiene síntomas, ya está. Ya no tiene riesgo de coronavirus. Claro, pero aparentemente él era abogado de algunas personas, ¿no?, de la embajada china. Pero tiene que tener síntomas, eso es muy importante. Él tenía síntomas. El abogado tenía síntomas. Que no es lo mismo, ¿no? Claro. Usted dice que quien lo contagió tiene que tener síntomas. Por supuesto. Entonces, porque en un principio se había hablado que podía contagiar por antes ejemplo, de tener los síntomas. el alemán que llegó a Canarias, aparentemente estaba asintomático. Exacto, ahí hay... La biblioteca ahí está dividida. Sí. Algunos trabajos hablan que individuos asintomáticos pueden contagiar, diríamos, y lo que se publicó, hay algunas dudas, sobre todo lo que viene de China, porque hay muchas dudas si realmente los datos son sólidos. Toda enfermedad viral, por ejemplo, sarampión, gripe, 1 o 2 días antes contagian. ¿Está bien? Sí. Diríamos. Unos días antes del síntoma. Del síntoma, exacto, pero el asintomático completo en general, si contagia, elimina mucha menor cantidad de partículas virales que el que está enfermo. Con lo cual la capacidad de contagio del asintomático es mucho menor que el individuo que tiene síntomas. Así que en este aspecto todavía no está totalmente definido, pero sí es evidente que si uno tiene contacto estrecho... Claro. No, por supuesto. Si tiene contacto estrecho, diríamos, es donde usted tiene mayor chance de infectarse, ¿no? Y ahora, en general nosotros en nuestros inviernos recibimos los virus de los inviernos que suceden digamos, en Europa, en Estados Unidos, o bueno, en este caso en Asia, ¿no? Si se controla el coronavirus ahora, ¿uno puede estar tranquilo para lo que va a ser la llegada de la temporada invernal y los nuevos virus a la Argentina? ¿O no? A ver, si nosotros no tenemos un número significativo de casos, o sea, yo creo que Argentina puede tener algún caso sospechoso, de hecho ya tuvimos 2, y quizás algún caso confirmado. Pero mientras ello no haya diseminación, este brote epidémico, yo creo que está llegando al punto máximo y va a empezar a por lo menos a estabilizarse. Fíjese usted, y esto es una buena noticia, que el 98% de los casos son en China. Y los demás casos, los pocos casos, son aislados y distribuidos en 25 países. Que sí que en realidad
el país que tiene más casos creo que es Tailandia con 20 casos. Claro. Así que en ese aspecto uno quiere que está tranquilo. Lo que pasa, la magnitud que atacó una ciudad de muchos habitantes, Claro. de 11 millones. Y se reaccionó tarde, dijeron ellos. Hicieron un poco de autocrítica, ¿no? O sea, se subestimó el brote, se consideró que era evitable y se pensó que podía ser un virus gripal, el de la Claro. gripe, hasta que apareció esto. Lo interesante es que se está viendo que por ahí se dice que el murciélago es el reservorio, pero aparentemente ese virus de los murciélagos, coronavirus, necesita adaptarse a un animal intermedio, que es el pangolín. ¿Qué es eso? El pangolín es un animal que tiene escamas parecidas al cocodrilo o al yaguareté, con cola, que es un animal salvaje que está en vía de extinción, pero muy apetecido por sibaritas por su alimentación, y se vende aparentemente en algunos mercados chinos como animal Y ese silvestre. fue el vehículo, digamos. Y este fue el intermedio para contagiar en la primera entrada del virus a la comunidad, se llama pangolín. Y la otra buena noticia, pero no tenemos resultados, es que Chile inició un protocolo de tratamiento con una droga antiviral de un laboratorio americano para ver si tiene buena respuesta. En ratones y en monos la respuesta para este coronavirus fue buena, así que ahora se va a empezar el estudio en humanos, y si esto es bueno, dado por ir precozmente, esto achica muchísimo el riesgo de diseminación, ¿no? Doctor Eduardo López, gracias. No, muchas gracias a por haber ustedes estado por acá. invitarme, Muy gracias amable. realmente. Gracias.